el tema de la exposición es el tema del pliegue. El pliegue según el pliegue corresponde al comisario Manuel Fontán, comisario de la muestra, pero básicamente es una exposición retrospectiva que cuenta los últimos 20 años de trabajo a través del hilo conductor que ha sido el pliegue en mi trabajo, y que recoge obras desde, como digo, desde el 2000 hasta ahora, con dos apartados importantes que son apartados de procesos. Uno de maquetas, una maqueta como desde las primeras maquetas realizadas con papiroflexia a través del papel, a maquetas más elaboradas y que sirven como banco de datos para concretar de alguna manera lo que van a ser las futuras esculturas, y después un apartado también, creo que con 60 dibujos de pensamiento visual, que llamo yo, que son unos dibujos en los que yo voy desarrollando, repitiendo constantemente uno sobre otro para ir acotando ideas y concretando después lo que va a ser una futura escultura, ¿no? Para mí el dibujo es un elemento muy importante dentro del trabajo y que me sirve mucho para desarrollar y para estar como caliente siempre con la idea. Sí, efectivamente, otra parte de la exposición es una instalación, un site específica a través en torno a la figura del Cristo yaciente de Gregorio Fernández, para hablar de las virtudes cardinales, las 4 virtudes cardinales, con dos materiales que son el material cerámico, una referencia a todo ese primer desarrollo de la humanidad o de las propias virtudes casi de las civilizaciones, para llegar a la 4ª virtud, que es la justicia, a través del metal, que es mi propio material, ¿no? Siempre con el elemento de la exposición, que es el pliegue, pero el pliegue como una especie de desarrollo que va solapando una con otra hasta llegar a lo que es la virtud de la justicia, ¿no? Siempre con dos elementos, como digo, el tema del pliegue y el tema del contraste a través del material y del contraste de 4 siglos de diferencia, porque el Cristo yacente de Gregorio Fernández es un Cristo elaborado a través del pliegue, pero a través del pliegue del barroco. El salto, cuando yo me paso de un carril a otro, desde la bidimensionalidad a la tridimensionalidad, que todo se desarrolla a lo largo del tiempo y de una forma muy natural, no es un salto precipitado ni repentino, lo que me lo da es el tema del material. Es decir, cuando yo empiezo en el 98, es cuando empiezo a elaborar, hablar de pintura, hacer pintura, pero con materiales que no pertenecen a la tradición pictórica, es decir, con los metales, con los papeles transparentes, con los vinilos, etc. Entonces, a partir de ahí, después ya me llevo a incorporar el tema del pliegue y ya empezar a construir relieves y de una forma natural, incluir la curva, etc. Unos pasos que se dieron para de forma natural acabar o derivar en la escultura. En el caso de la influencia castellana, mi idiosincrasia es totalmente castellana. O sea, mi infancia pasó en Dueñas, el pueblo de donde es mi madre, y que de vez en cuando lo visito. Y bueno, todo eso, aparte de mi propia experiencia, es lo que uno de alguna manera hereda casi genéticamente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el paisaje castellano es un paisaje que a mí siempre me ha inspirado mucho, todas esas grandes superficies como áridas, ¿no? O sea, de trigo, de cereales o de vegetaciones que se van moviendo primaveralmente, o sea, con esas flores también, por ejemplo, para el tema de los vinilos, ¿no? Eso ha sido como esa estepa, ¿no? De Díaz Caneja o de determinados autores que a mí, de alguna manera, a los que he mirado también. En este sentido es un poco lo que he comentado, o sea, es un tema, se ha buscado el hilo conductor del pliegue, pero con 4 siglos de diferencia, es decir, en una especie de pliegue como construcción a través del Cristo, donde todos sus ropajes y todo de alguna manera su elaboración de la estructura casi del Cristo, lo que le da
todo el movimiento y la expresividad o la expresión es a través del pliegue y del propio material, evidentemente con el mármol y otros elementos, pero el pliegue es fundamental y en mi caso está más buscado el pliegue como un desdoblamiento de una virtud que lleva a otra y que al final acaba en la virtud de la justicia a través del otro material, como he dicho, ¿no? Pero bueno, son dos pliegues muy diferentes, con 4 siglos de diferencia, pero que conviven y dialogan, y lo interesante que me parece es ese contraste y ese diálogo que establece a la vez. A partir del 2011, que es cuando llego a Nueva York por segunda vez, es cuando siempre había desarrollado una estación geométrica que implica una reformulación de una obra con otra, ¿no? O sea, es decir, no hay un tema, no hay una intención de representación, sino que hay una especie de reformulación donde se van haciendo como una especie de sedimentación de una obra tras otra hasta hacer un corpus de estación geométrica. En el caso de Nueva York, cuando llego, rescato un tema, que es el tema de la iconografía africana, concretamente el tema de la máscara, y a partir de ahí llevarlo a mi campo, que era la estación geométrica, siempre como con unas reglas o con unos aspectos o con una normativa casi urbanística a través de los propios edificios, ¿no? Entonces esa combinación, o sea, del reduccionismo de la iconografía africana pasado como con una especie de filtro arquitectónico, es cuando empiezo a construir las esculturas de exterior, ¿no? Que son las esculturas de jardín como las que tenemos aquí. Para mí este museo me parece un caramelo, sinceramente. Primero me parece un museo desde el punto de vista de la museografía exquisito, o sea, fácil de... es como cozy o como muy acogedor, pero a la vez es bastante amplio, y por otro lado creo que es un museo que yo creo que es un ejemplo por la rigurosidad a través de la museografía y evidentemente a través de la programación, no por mi exposición sino por el recorrido que han tenido ahora. Es un museo natal de una figura que evidentemente no me estoy comparando con Esteban Vicente ni muchísimo menos, pero que fue una figura también de un castellano que fue a Nueva York, donde residió en Nueva York y donde murió allí, ¿no? Y que de alguna manera desarrolló todo su trabajo y estuvo vinculado. Yo creo que es más conocido casi fuera de España que en España, porque el Metropolitan tiene obra de él, el Museo de Arte Moderno tiene obra de él y está expuesto de forma también permanente. Entonces es alguien que formó parte de uno de los puntos de inflexiones, que es el expresionismo abstracto. Entonces para mí todo eso es un diálogo muy interesante, ¿no? Y es una figura que respeto mucho y además esta iniciativa del museo me parece que es un claro ejemplo para el resto de España de cómo se puede hacer un museo diferente. Yo estoy muy contento. Empecé a hacer obra de exterior en el 2011-2012 y la verdad es que ha funcionado muy bien. O sea, allí hay mucha cultura en la gente que tiene grandes casas en los Hamptons o en determinadas partes upstate del país, de alguna manera amueblar, por decirlo de alguna manera, colocar arte en los jardines, ¿no? Para utilizarlos, ¿no? O sea, desde un punto de vista contemplativo o disfrutarlos paseando entre los jardines, ¿no? Entonces yo creo que a mí se me ha abierto un universo, porque me parece fascinante el ver los diálogos que establecen las esculturas con los árboles, aunque he de decir que el peor árbol del mundo siempre es mejor que la mejor escultura, pero me parece muy interesante todo ese diálogo y las cosas que ocurren ahí, ¿no? El elemento de la transformación también del propio material a través de la propia naturaleza, y bueno, es muy interesante. Para mí es mi prioridad. Yo creo que no es salir fuera, es estar fuera. Entonces, hasta hace poco yo creo que era importante salir fuera, porque yo creo que cambiaba la percepción de los demás para la obra de un artista y la figura de un artista, pero yo creo que ahora todo ha cambiado mucho. O sea, todo ahora es muy operativo en el sentido de que todo está en constante movimiento, y ya un poco la base del artista ya no es tan importante. Lo importante es que estés fuera constantemente, y donde tengas la base da un poco igual.